Entonces, exploramos si encontramos petróleo suficiente. Ya podemos extraer petróleo a $8 por barril y hasta menos. Si el barril de petróleo está en $70 y extraerlo nos cuesta 8, pues la utilidad, la ganancia para la nación es mayor. La constancia de México en la búsqueda de nuevas fuentes de hidrocarburos se dispara de manera significativa. Gracias a estas medidas, se encuentran nuevos yacimientos petroleros de menor a mayor valor, esto en consideración del tipo de petróleo específico encontrado en el yacimiento. Estas categorías se componen en 3 denominaciones de mezclas: pesadas, ligeras y ultraligeras, siendo estas últimas las más buscadas y de mayor valor en la industria. Te comento que en fechas recientes, México anuncia el hallazgo de un enorme yacimiento petrolero que cuenta con una de las mezclas más cotizadas y buscadas por las potencias. Este crudo específico es el mencionado petróleo ligero, mismo que es ampliamente utilizado para combinar y aprovechar el petróleo pesado y superpesado, exprimiendo de manera más eficiente la refinación del hidrocarburo. A esta nueva mezcla mexicana se le dio el nombre de mezcla zapoteca, agregando una nueva variante de alto valor que agrega un plus bastante crítico a nuestra empresa mexicana. Dicho combustible fue encontrado en una región de México de la que no se disponía ningún pozo petrolero en funcionamiento. Este valioso yacimiento fue encontrado en Oaxaca, dato que asombró a ingenieros petroleros de Pemex al ser una zona totalmente nueva para extracción de crudo. Lo más interesante del hallazgo es que el petróleo cae en la categoría de petróleo ligero, uno de los más buscados y aprovechados alrededor del mundo. Esta excelente noticia por parte de Petróleos Mexicanos añade una mezcla sumamente cotizada, que México sin duda utilizará para impulsar el autoconsumo, reduciendo drásticamente las importaciones de este buscado y necesario petróleo. En contexto, en el ámbito petrolero, existen diferentes tipos de petróleo que se clasifican de acuerdo a su peso y densidad por barril. Esta clasificación determina su costo y calidad, misma que determina su potencia de aprovechamiento, siendo el ultraligero el más adecuado de todos y el ultrapesado el más difícil de refinar. Incluso este último, llega acompañado con altas concentraciones de arena y altos contenidos de azufre que lo hacen más difícil de aprovechar. Para reducir esta desventaja del petróleo pesado y superpesado, se tiene que mezclar con petróleo ligero y ultraligero, agregando valor y un margen más fino de aprovechamiento, que se deriva en los combustibles que todos ya conocemos. Con este importante anuncio por parte de Pemex, el petróleo zapoteco se añade a las mezclas mexicanas, de las cuales únicamente se disponía de 3 tipos, que añadiendo la nueva mezcla, México ya contará con 4 tipos de mezclas mexicanas. Actualmente, este crudo es exportado desde el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, a 5 regiones alrededor del mundo, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica, Europa y el Medio Oriente, ampliando las capacidades de exportación de México con el mercado del petróleo ligero, muy buscado a nivel global. La tendencia de México es dejar de importar este tipo de petróleo, pero desafortunadamente la exportación sigue siendo una medida necesaria que equilibra los ingresos mientras la empresa Pemex se levanta del agujero donde fue metido en todo el periodo neoliberal. Aquí la buena noticia es que este tipo de petróleo es de los más caros alrededor del mundo, lo que implica más flujo de capital y ganancia hacia el territorio mexicano. En la época del neoliberalismo, se mencionaba que el petróleo en México ya se había agotado de manera definitiva, pero todo más alejado de la realidad. El interés llegaba. ¿Saben qué hacían? Que del presupuesto de Pemex, en vez de destinarlo donde está el petróleo, en el sureste, en tierra, en aguas someras, la mitad del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se destinó al norte del país y a las aguas profundas donde es muy poco el petróleo y donde cuesta mucho extraerlo. ¿Pero por qué hacían eso? Porque de una u otra forma obtenían contratos y era negocio para las empresas particulares, nacionales y extranjeras, sobre todo extranjeras, aunque no fuese negocio público para la hacienda pública. Un caso muy particular de países ricos en petróleo pesado es Venezuela, que actualmente pasa por una crisis energética al disponer únicamente de petróleo pesado.
que no puede ser procesado en sus refinerías y para poder utilizarlo se tiene que mezclar únicamente con petróleo ligero, que necesariamente debe ser importado de otro país. Estas muestras comprenden un importante lote derivado del petróleo, que representa de manera científica el más buscado derivado de alta combustión y octanaje, lo que demuestra la gran capacidad de los mexicanos de sobrepasar los logros más relevantes para México, que cabalmente son superados. La imponente estructura de la refinería de Dos Bocas es bastante impresionante. Los responsables del proyecto nos comparten imágenes aéreas que nos muestran todos y cada uno de los detalles que componen esta impresionante obra. Un complejo real que se puede ver y tocar. No como las obras fantasmas e inconclusas ejecutadas por Calderón y Peña Nieto, que comprenden refinerías que no refinan, hospitales que fueron fantasmas, programas sociales que se repartían a los difuntos, mega obras y superestructuras que se quedaron solo en maquetitas, y para rematar, su infraestructura se materializó en una suavicrema. Periodos presidenciales pasados, que claramente podemos criticar, ya que su tiempo pasó y su administración hoy se les acabó. La operación de la refinería no es solo una posibilidad, es una completa realidad, que posiciona a México como un importante líder en la producción de combustibles, poniendo un punto final a la creciente dependencia de las importaciones de combustibles de procedencia extranjera. La implementación tenaz de México en apostar a un futuro independiente y próspero hoy renace con la materialización de obras de gran calado como el Tren Maya y la refinería Olmeca, mismas que serán un símbolo de la gran determinación que desde el año 2018 puso el mandatario mexicano, la semilla del progreso y bienestar que tanta falta le hacía a México. Todos los responsables en edificar estas obras de gama mundial son héroes de la nación, que forman parte de un importante momento histórico de nuestro país, participando en una transformación que, gracias al pueblo y a nuestros líderes de nación, hoy es una realidad tangible. La seguridad implementada en la obra ha sido elemental en cada proceso de construcción, ya que esta obra maestra representa el corazón del futuro energético del país, motivo por el cual se trabaja en colaboración con los elementos de la Guardia Nacional, implementando sistemas ultra avanzados de vigilancia, destinados a salvaguardar la refinería de posibles intentos de sabotaje. Por parte de intereses particulares que intentan degradar los logros de la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La refinería Olmeca es una colosal estructura que personifica la materialización de un sueño hecho realidad para México, superando completamente todas las expectativas. La perseverancia y el compromiso del gobierno, especialmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, marcan el inicio de una nueva era de desarrollo y progreso económico.